Nehemías capítulos 4 al 7. Capítulo 4 se nos habla de los enemigos de Israel que intentan parar la obra, intentan detener la reconstrucción del muro de Jerusalén. De los versos 1 al 3, ellos desaniman o tratan de desanimar a los trabajadores haciendo escarnio, es decir, se burlaban de los judíos. Les decían, estos débiles judíos. Decían, si subiera una zorra a ese muro que están construyendo, lo derribaría. Se burlaban de ellos, hacían escarnio. De los versos 4 al 5 se nos dice que Nehemías hace frente a este ataque a través de la oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías no perdió el tiempo peleando con ellos, llevó su causa delante de Dios. De hecho, esta oración parece muy dura por lo que Nehemías dice. Lea los versículos 4 y 5. Muy parecido a los salmos, que en algunos de ellos son más duros todavía, donde piden venganza y pide que Dios obre en contra de sus enemigos. Versículo 6. El resultado después del ataque y la defensa de Nehemías a través de la oración hizo que la obra continuara con más fuerza todavía. Versículos 7 y 8, ahora vamos a ver la conspiración. Los enemigos no se quedaron tranquilos, no, siguieron conspirando. De hecho, hay Sanballat y Tobías, que eran los enemigos, planean dirigir un ataque violento contra la obra. Verso 9, el ataque es defendido con oración y vigilancia. De los versos 10 y 11 se nos habla de los desafíos desde adentro y desde afuera. Había desaliento entre el pueblo porque la obra parecía demasiado grande. El enemigo planeaba un ataque sorpresa. ¿Qué hicieron? Bueno, versículos 13 y 14, Nehemías organiza la defensa. No temáis delante de ellos, les dice, acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías les recordó qué estaba en juego. Imagínense, todo esto era para construir un muro, ¿no? Qué terrible. Estaban en gran depresión y cómo Dios los fue animando y haciendo que este líder Nehemías, pues Dios lo usó de una manera poderosa. El versículo 15 nos dice que los enemigos retroceden. De los versículos 16 al 18 se nos dice que trabajaban haciendo el muro con una mano la obra y con otra la espada. Versos 19 al 23, se hacen planes para mantener una defensa lista. Mientras trabajaban, vamos a defendernos con trompetas. Si atacan por allá, suenen la trompeta y vamos a ayudar. Es decir, ninguno de estos ataques de sus enemigos los desalentaron o detuvieron la obra. En el capítulo 5 de Nehemías, la obra es amenazada ahora internamente, no externamente, sino internamente. Verso 1 dice que un gran clamor del pueblo detiene la obra de construir el muro, se detiene completamente. ¿Por qué? Versículos 2 al 5 se nos da la razón. Había un problema de dinero. El pueblo que estaba construyendo el muro se le acabó el dinero a causa del hambre. No había hambruna, a causa de que dedicaron su tiempo a hacer el muro, a causa del tributo al rey. Y dice ahí el texto, hemos tomado prestado dinero. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Es decir, ya no, ni siquiera podían pagar los intereses, ahora tenían que dar a sus hijos como siervos. Así que en los versos 7 al 11, Nehemías confronta a aquellos que habían hecho mal. ¿Quiénes habían hecho mal? Pues los que habían prestado el dinero, los mismos judíos, y ahora estaban aprovechándose de sus propios hermanos. Así que él los confronta y les dice, devuelvan sus tierras, sus viñas, sus hijos, sus hijas, y es más, regrésenles el interés. Versos 12 al 13, los líderes y gobernantes responden positivamente. Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. Se resuelve el problema para continuar con este proyecto que Dios les había dado. Versículos del 14 al 16 se nos dice que Nehemías era ejemplo de esto. Él no cobró impuestos a la gente, no comió el pan del gobernador, dice el texto, es decir, no tomó uso, era su derecho, de los impuestos.
Versos 17 al 18 se nos dice que no tan solo Nehemías no tomó estos impuestos, sino que además les dio de comer a 150 personas regularmente con lo que recibía del rey, las provisiones del rey. Así que Nehemías fue un líder que no tan solo con sus palabras, sino con su ejemplo, dio una gran enseñanza. Capítulo 6. Los muros terminados. Nehemías es atacado en 3 etapas. Ahora ya casi los muros terminados, vuelve el ataque enemigo. De los versos 1 al 4 se nos dice que el enemigo quiere hacer amistad con Nehemías, pero esta era una obra para matarlo. Y Nehemías, lleno del discernimiento del Espíritu Santo, no cae en esa trampa. De los versos 5 al 9 hay una calumnia del enemigo. Dice, se ha oído que ustedes judíos que están haciendo este muro es para rebelarse contra el rey. Y Nehemías dice, no, tú inventas esta mentira. De los versos 10 al 14, ahora unos supuestos profetas le dicen a Nehemías, tienes que encerrarte en el templo, entra al lugar santo, al lugar santísimo, porque van a venir a matarte. Nuevamente Nehemías, con ese discernimiento de Dios, dice, no, esto es falso. Eran unos falsos profetas. Y finalmente de los versos 15 al 16 se nos dice que el muro es terminado en 52 días. Fíjense, 100 años sin muro. Y se logró hacer en 52 días. Eso es lo que Dios hace cuando hay hombres así dispuestos, obedientes y llenos del Espíritu Santo. Capítulo 7. El muro es protegido, ya que está todo listo, está el templo, están los holocaustos, está todo funcionando. Y ahora el muro terminado, Nehemías nombra a su propio hermano como gobernador de Jerusalén, porque este era un hombre temeroso de Dios más que muchos y un hombre de verdad. Verso 3 establece vigilancia en los muros. Y de los versos 4 y 5 se nos habla de la necesidad de desarrollar Jerusalén. Es decir, ya estaban los muros, había mucho espacio, pero no había casas. Así que de los versos 6 al 73 se hace un nuevo censo de los ciudadanos de Jerusalén y se regresa a ese censo o a ese registro que hubo anteriormente de los que regresaron de Babilonia. Así que de los versos 7 al 73 es toda una lista de las familias que regresaron. Y finalmente termina este capítulo diciendo, y habitaron en sus ciudades. Los muros no tenían ningún sentido si la gente no iba a vivir ahí, así que redistribuyeron todo y ahora Jerusalén estaba a punto de prosperar.